contra Javier González, profesor de teatro que estaba a cargo de la escuela Globo Rojo. Está imputado por hechos de abuso sexual en perjuicio de 2 menores de edad. Vamos a entrar en contacto con la abogada querellante María Teodora Perazzi para ampliar un poco más la información y conocer la situación que llevó a González en este momento a estar detenido desde hace varios meses. Teodora, buenas noches, bienvenida, ¿cómo estás? Germán Giachero te saluda. Sí, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien. Muy bien. Bueno, gracias por atendernos. ¿Cuáles son los hechos puntualmente que se le imputan a González? Y la idea es conocer un poco más en detalle, en la medida de lo posible, cuándo habrían ocurrido y, por supuesto, el contexto de esta situación. Bueno, específicamente los hechos son 2. Es decir, tenemos a una de las víctimas, se le habría cometido un abuso sexual gravemente ultrajante, calificado por el vínculo, es decir, eso se califica, se agrava su situación, y la condición de guardador, ¿sí? Continuado, es decir, eso se ha continuado en el transcurso del tiempo, se ha hecho en varias oportunidades, ese tipo de delito. Eso le corresponde, digamos, como primer hecho por una de las víctimas, de la cual yo no soy querellante, pero obviamente tengo la información porque estoy dentro de la causa. Y luego, con el transcurso del tiempo, eso se llevó en la Fiscalía, en la investigación en la Fiscalía de primer turno, surgió una nueva víctima, de la cual hizo la denuncia. Esa denuncia quedó durante un tiempo hasta que me constituí como querellante, insté para que se siguiera el proceso y para conseguir que se le imputara otro delito, porque así lo considerábamos, que habría cometido ese otro delito, del cual podríamos decir que ese segundo delito que se le imputó fue abuso sexual calificado por el vínculo, la guarda y el grave daño en la salud mental de la víctima y la promoción a la corrupción de menores, obviamente que en un concurso ideal en calidad de autor. Es decir, ¿qué significa esto? Que no es que algo es más importante que el otro, pero sí dentro de la calificación una corrupción es un hecho grave y que ya se determine que existe un daño en la salud mental de la víctima y siendo menor es muy importante, con lo que eso implica, es decir, está comprobado, por lo menos durante la instrucción de lo que se investigó, a través de, llámese, pericias, de quienes se han presentado en calidad de testigos, quienes han intervenido en todo ese proceso, se ha determinado que existe un daño grave en la salud de esa niña. Bueno, es decir, se le empeora obviamente la situación y por eso es que el lunes se va a determinar por 2 días, es decir, si la defensa presenta como posibilidad un abreviado, obviamente que vamos a estar frente a una situación donde se va a determinar si es viable, obviamente que tiene derecho a presentarse en la opción de que sea un juicio abreviado, hacerse cargo de la pena y por ende eso en cierta manera hace que la pena se disminuya un poco, ¿no es cierto? Y si no, entrar a un juicio oral y público en el cual se determine la veracidad o no de los hechos denunciados e investigados. Para este tipo de delitos que se le imputan a González, ¿cuál sería la pena que le puede caber en todo caso? De 8 a 20 años. En lo que respecta, que es lo que yo he estudiado mi parte, obviamente, de 8 a 20 años. Obviamente que es grave, por eso estamos hablando de que, por ejemplo, en un abreviado se le puede solicitar 12, 14 años, de acuerdo o sea, eso es a determinar. Hay un montón de cuestiones que eso determinan en cada caso en particular, ¿no? No es una regla simple. Los hechos, es algo que hay que determinar. Sí, los hechos se sucedieron en diferentes momentos, según lo que se desprende de la declaración. Ahora, las víctimas, ¿qué edad tenían cuando comenzó este proceso de delitos por los que se está imputado este hombre? Vuelvo a reiterar, es decir, las víctimas, la que respecta, no quiero dar información a la que yo no, en la cual yo no soy querellante, porque no me consta, pero mi representada, es decir,
era menor, es menor a la fecha, y se aproxima, porque tampoco es un hecho puntual, como digo, es reiterado, Claro. entonces no podemos determinar durante cuánto tiempo, pero es muy chiquitita, 3, 4 años, es decir, hoy en día debe tener unos 5 años, o sea, es muy chiquita, ¿no? Bien, y estas... Y obviamente sí. se resguarda por una cuestión de instancia privada la identidad de las víctimas, obviamente. Bien, esta niña estaba bajo cuidado de González. Sí, totalmente, sí. Bien. Está bajo cuidado de González, sí. Bien, ¿y las expectativas Sí. cuáles son de la querella, digo, durante el juicio? Yo creo que, a ver, este tipo de delitos es un disparo a la 100 para la víctima, así es considerado. Con más razón coincido con ese criterio, que aún así una pena no es lo mismo que un delito de un robo u otro tipo de delitos, quedan secuelas irreparables, y más teniendo en cuenta la edad de la víctima, en este caso específicamente. Entonces no se puede tener ningún tipo de consideración más que hacer valer lo que nos permite el código, porque muchas veces los ciudadanos nos quejamos y decimos que es poco, una pena, pero también estamos limitados porque no existe ni la condena a muerte ni la perpetuidad para este tipo de delitos, excepto que exista un femicidio, por ejemplo, y en este caso no ocurrió. Entonces tenemos un límite. Dentro de ese límite y dentro del contexto y la gravedad de los hechos, vamos a solicitar, obviamente, que como interesa, y vamos a resguardar que así suceda, es decir, se cumpla lo que mayor comprenda dentro de lo que es este hecho específico. No lo hemos determinado incluso, porque te vuelvo a reiterar, no sabemos si la parte de su defensa, es decir, su defensor, va a solicitar abreviar o no. Hasta último momento no lo vamos a saber, porque también es parte de la estrategia de defensa, ¿verdad? Exacto. Pero sí no vamos a tener una comprensión o alguna, qué sé yo, consideración, se diría, por nada del mundo, porque bueno, es un hecho muy triste. Las víctimas están sufriendo, y me consta a quien yo represento, y ha repercutido en todas las familias, una situación muy fea. El llevar el proceso es terrible, y bueno, como vuelvo a reiterar, el daño que se provoca después de un delito de este tipo es irreparable, ¿sí? En la mayoría de los casos. Que se puede mejorar la calidad de vida, es cierto, con el transcurso, pero para siempre queda, y más en una niña tan chiquitita, ¿no es cierto? Para toda la vida queda. Dialogábamos con la abogada María Teodora Perazzi, a quien agradecemos el contacto con Canal 20 Noticias. Buenas noches, gracias. Buenas noches, muchas gracias. Nosotros avanzamos, te recordamos que